normalmente son 200 los que se conectan, pero hoy lo hicimos muy privado, un grupo selecto, para que pudieran disfrutar de la exposición que tú vas a traer a nosotros hoy. Están un poco tímidos, entonces algunos no quieren conectar la cámara, pero bueno. Muchachos, les presento a un amigo que conocí hace años atrás. No nos hemos visto personalmente, pero hacemos parte de una organización y por medio de esa organización nos hemos conocido, una organización internacional. Ahorita más adelante, de pronto, si a Ernesto le queda tiempo, les va a hablar un poquito de esa organización. Algunos de ustedes yo les he hablado también de esa organización. Él se llama Ernesto Gutiérrez. Ernesto es comunicador social, es casado, tiene dos hijos, ¿verdad, Ernesto? Sí, 2 hijos. Tiene 2 hijos. ¿Qué edad tienen tus hijos, Ernesto? El mayor tiene 8 y la nena tiene 4 añitos. Ok, perfecto. Entonces, ¿el lunes entran de vacaciones otra vez o no salieron a vacaciones? No, ya salieron y bueno, estamos ahí tomando decisiones con respecto al colegio, pero entrarían por ahí en agosto, septiembre. Ok. Bueno, estamos en las mismas, tomando decisiones. Sí. Pero no es el tema. Y bueno, Ernesto, bueno, ya dije, es casado, tiene 2 hijos. Hace unos años atrás, junto con su esposa, hicieron una iniciativa, creo que es por redes sociales, hay una página en Facebook que se llama Intervención. Y esta página lo que busca es prevenir el desarrollo de la adicción a la pornografía. Y ese es el tema que nuestro querido Ernesto va a desarrollar con nosotros hoy. Nosotros lo hemos llamado daño colateral. Le pusimos así como un nombre un poco trágico, un poco más peliculero para que se conectaran más. Pero básicamente Ernesto va a hablarnos en esta tarde un poquito, un extracto de todo el material que él tiene, y hoy se va a enfocar en todos los daños que trae la pornografía a la vida de una persona. Él pertenece en Cali a una iglesia que se llama Iglesia Cristiana Pan de Vida, y allí también pues hace parte del liderazgo, del equipo de liderazgo de esta iglesia. Y pues para mí es un gran honor que hoy nuestro querido Ernesto nos pueda acompañar, muchachos, así que vamos a recibirlo con un aplauso así bien chévere, efusivo, todos contentos. Ernesto, bienvenido. Estamos grabando esta sección para que los muchachos que no lo quieran recibir, pues lo podamos comunicar más adelante. De nuevo, gracias. Y ya, pues el tiempo es tuyo. La idea es que tengas tu tiempo de exposición y al final abrir un espacio para preguntas. Si algunos tienen preguntas. ¿Listo? Bueno, mucho gusto, muchachos. Ya como David les dijo, mi nombre es Ernesto. Agradezco por la oportunidad de hablar de este tema. A ver, es un tema un poco complejo de abordar. Espérate, Ernesto, perdóname, vamos a silenciar. Jennifer, tú eres la anfitriona, ¿puedes silenciar los micrófonos? Ya, creo que ya. Listo, ahora sí. Vale, te pregunto, ¿esto nos va a sacar en 40 minutos? No. Listo, súper. Les comentaba, muchachos, que pues estoy muy agradecido con Dios, con David también por la oportunidad. Es un tema que creemos que es necesario comenzar a hablar del tema, sobre todo al interior de la iglesia, y pues aplicamos a ver unas cifras. Pero igual es un tema un poco complejo de tratar. Uno se pone un poco rojo, da un poco de pena, despierta risas nerviosas, porque exige hablar, y como hablamos nosotros, lo hablamos de una manera muy abierta, muy honesta, nada vulgar, pero sí tratamos de ser muy honestos y de nombrar las cosas pues como son, por su nombre. Entonces, de pronto, incómodos, pues de una vez les ofrezco una disculpa por eso. La idea, pues obviamente no es incomodar a nadie, sino más bien llevar esta información, ¿listo? Y también por
por el asunto del tema, también a veces es difícil que la gente haga preguntas. Entonces, recomendarles, muchachos, que preguntas que tengan, que se animen a hacer las preguntas. Uno muchas veces prepara la charla, la exposición, pues con base en el tema y dándole una orientación, pero a veces, digamos que la necesidad del público a veces es otra y no se tocó durante los temas de la charla. Entonces, si tienen alguna pregunta, pues háganla, anímense, que digamos que este es el espacio que se ha abierto para eso. Si tenemos que contestarla, pues la contestamos. Eso, Ernesto, yo siempre les digo cuando hablamos como del tema, si a usted le da pena, utilice el recurso de tengo un primo que, tengo un amigo que, entonces... Sirve, pues, sirve. O sea, lo que sirva para hacer la pregunta, genial. O sea, háganlo y bueno, si podemos contestarla, pues la contestamos, ¿listo? No hay ningún problema. Entonces vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. Tengo una presentación. Pueden, pues un poco como para que tomen nota de los conceptos, de los tips. Y también si quieren tomar la fotico allí de la presentación, no tengo ningún problema. Me decís, David, ahora que, espérate, si logro... Si Jennifer, le puedes dar a él que sea la posibilidad de compartir, por favor. Ya estamos organizando, Ernesto, para que puedas compartir pantalla. ¿Listo? Ya puede. ¿Ya? Listo, Ernesto. Perfecto. Listo. Allí ya ven mi pantalla. Listo, perfecto. Ok, entonces arranquemos. Arranquemos con esto. Voy a tratar de ser muy puntual. El tema es muy largo y hay mucha información, pero bueno, voy a tratar de ser muy puntual en la intervención. Igual, cuando yo hablo de esto, a mí me encanta, entonces empiezo a hablar y hablar y hablar. Entonces, pero voy a tratar de ser un poco acá medido con el tiempo. Y listo, ahí ya lo tengo. Bien, empecemos entonces. Hablando de lo que son las adicciones sexuales, hay un triángulo que son las conductas básicas del adicto sexual. ¿Listo? Entonces, en este triángulo, pues obviamente hay 3 ángulos, como lo dice su nombre. Y esto es un poco como para que uno comience a verse o a reflejarse en lo que vamos a estar hablando. Quería comenzar a hablarles un poco de la masturbación y las fantasías sexuales para desarrollar más el tema por el lado de la pornografía. Hay, digamos que muchas preguntas a nivel de los chicos, a nivel de los muchachos sobre el tema de la masturbación, por ejemplo, en los colegios donde hemos estado, donde hemos tenido la oportunidad de estar con chicos desde sexto grado hasta el grado 11. Cuando abrimos, digamos, la sesión de preguntas, siempre sale la pregunta sobre la masturbación. Es lo más, digamos que es lo más común y está bien, ¿no? O sea, eso es a lo que vamos dirigiéndonos también, a que los chicos hablen de sus cosas. Hace poco hablé con un mentor del Ministerio también de Libres en Cristo, que era un poco lo que les comentaba David, un ministerio en el que estamos sirviendo ya hace 5 años, y estaba hablando con uno de los mentores pidiendo un poco de asesoría para esta clase de temas. Y él me contó algo que le había pasado con un estudiante, que digamos que resalta la importancia de hablar de estos temas. El estudiante llegó a él y le dijo, mira, tengo un problema con la pornografía, tengo un problema de consumo de pornografía y pues no puedo dejar el tema. Entonces él dijo, bueno, contame cómo llegaste allí, qué fue lo que pasó. Y el chico le decía, pues mira, pues yo terminé consumiendo pornografía porque de chico tenía muchas dudas. Tenía muchas dudas sobre mi masculinidad, tenía muchas dudas sobre el crecimiento, el desarrollo de mi cuerpo, tenía muchas dudas y no tenía a quién preguntarle. Mi papá siempre estaba trabajando, es un papá más bien como ausente, siempre trabajando, siempre fuera de casa. Yo no le iba a decir estas cosas a mi mamá porque me daba mucha pena. Entonces era un chico fue un chico que creció con muchas dudas, sobre la masturbación, es buena, es mala, es perjudicial, en el ámbito de iglesia es pecado, no es pecado, etcétera, etcétera. Y nunca preguntó
y digamos que las fuentes donde encontró esa información, pues eran fuentes como sus amiguitos, que estaban igual de perdidos o peor de perdidos que él, o el Internet, que para nada es una fuente confiable si no está supervisada esa fuente. Entonces él terminó pues metiéndose a Internet y mirando cosas. Él decía que empezó con páginas muy médicas, muy científicas, y por ahí fue llegando hasta que llegó a la pornografía y quedó enganchado en la pornografía. Entonces ahí el valor de preguntar, ¿no? Mira, tengo esta pregunta, mira, tengo esta inquietud, y ¿quién me puede responder, ¿no? Entonces ahí digamos que están los papás, pero también están los líderes, en este caso los líderes de la iglesia, pues, que son los llamados un poco como para orientarnos y orientar a los muchachos en ese descubrimiento. Ahora, no está mal, por ejemplo, que un chico tenga preguntas sobre la masturbación. No está mal, es normal. Es normal, hace parte de la naturaleza. Pero es importante que pregunte entonces, porque hay ciertas cosas que sí debe saber y que sí debe entender sobre, por ejemplo, el tema de la masturbación. Hablándolo también en el contexto espiritual, ¿no? Que tiene, digamos que tiene un contexto espiritual bien importante. Entonces, quería comenzar como con este triángulo y que miráramos esta parte de la masturbación y las fantasías sexuales empezando. Y por qué es importante, porque, bueno, el tema que nos reúne aquí es la pornografía, pero la pornografía no va desligada de la masturbación, por ejemplo. O sea, yo que estuve luchando y lidiando con el tema de la pornografía, no recuerdo la primera vez que vi pornografía sin masturbarme. O sea, uno consume pornografía para autosatisfacerse, ¿sí? Uno no consume pornografía porque las historias las tramas sean muy profundas o los personajes, para analizar la psicología de los personajes. No, uno no ve pornografía para eso. Entonces, no podemos desligar una cosa de la otra. Ahora, que la pregunta, ¿no? ¿La masturbación es buena o mala? Eso es una pregunta muy común en los muchachos. Entonces, la respuesta que damos nosotros desde nuestro conocimiento, desde nuestra experiencia, es la masturbación es peligrosa. Es peligrosa porque si se sale de control, se convierte en una compulsión. Y la compulsión termina en adicción. Entonces, eso por un lado es bien complejo y se puede volver bien complejo para la vida de un muchacho, a la larga, ¿no? Otra pregunta que hacen mucho es, ¿masturbarse es pecado? Y es una muy buena pregunta, que ya tiene que ver con el ámbito espiritual y con nuestro contexto de iglesia. Entonces, leyendo a un autor de donde saqué este triángulo, el autor del libro dice que a él le han hecho la misma pregunta. Y entonces él dice, trate de masturbarse sin pensar en algo pecaminoso. Y es cierto. Y ahí se une, digamos, con las fantasías sexuales. Es muy complicado hallar, digamos, excitación sexual sin pensar en cosas que sean pecado. Cuando uno está fantaseando sexualmente, por ejemplo, uno está fantaseando con mujeres ajenas. Si yo soy casado, por ejemplo, pues Jesús fue muy claro, ¿no? Adulterar no solamente se refiere a la parte física, sino también si yo deseo a una mujer en mi corazón, ya estoy adulterando. Entonces, ¿estoy en pecado? Sí. Entonces, las fantasías sexuales serían pecado, sí. Y la masturbación también. Entonces, es un poco eso, ¿no? O sea, es un poco como llevarlo a esas, digamos que a esas medidas, pues. Y lo otro que es bastante complicado con respecto a la masturbación y a las fantasías sexuales es que comienzan a sembrar y a cultivar en nosotros el control de la situación. Y es algo que cuando nos metemos en una relación verdadera con el Señor, va en contra totalmente. Cuando yo desarrollo un hábito de masturbación, lo que yo desarrollo es el ejercer control sobre esa área. Yo decido cuándo me satisfago, yo decido cómo, yo decido cuándo. Es a mi manera y yo gobierno sobre esa área de mi vida. Pero cuando yo llego a los pies de Dios y yo me meto en una relación seria con Él, pues uno le entrega su vida a Dios. Eso es lo que dice la palabra. Él es el dueño, por eso uno le llama Señor. Señor quiere decir dueño.
Entonces, si yo tengo como esa área mía, que allí no se mete nadie más, pues me queda muy complicado después rendirla al dominio total del espíritu. Entonces, es cultivar como ese control. Yo controlo sobre eso. Y ya cuando uno entra a una vida de matrimonio, muchachos, se comienza a complicar aún más. Muchos hombres en la vida marital caen en pornografía y masturbación por eso, porque se acostumbraron a controlar esa área de sus vidas. Entonces, cuando, digamos, he escuchado a muchos hombres casados que me dicen, mira, yo estoy consumiendo porque mi esposa no, a ella a veces no quiere tener relaciones sexuales conmigo. Y entonces, pues entonces yo voy y soluciono el asunto por mi parte, bajo mis reglas, como quien dice. Y ahí está mal. Eso está mal. ¿Listo? Entonces, todo eso afecta y termina afectando no solo la relación que tenemos con los demás, sino la relación que tenemos con el Señor. En ese desarrollar esa vida espiritual, a eso me refiero. Y el triángulo lo cierra el tema de la pornografía. ¿Listo? En mi vivencia personal, digamos que mi quebranto comenzó a los 12 años, cuando yo perdí a mi mamá. Mi mamá muere cuando yo tengo 12 años y el duelo lo hicieron todos por su lado, pero a mí me dejaron solo. Dale, David. Bien, listo. Entonces entremos en el tema de ya profundizar la parte de la pornografía. En intervención a lo largo de estos 2 años que ya llevamos funcionando desde el 2018, hemos definido 4 principios para prevenir y tratar el consumo de pornografía. Estos 4 principios son estos que les estoy poniendo acá. Los hemos abordado en las charlas y los hemos abordado en un taller virtual específicamente. Y tiene que ver con, o digamos que el grande objetivo es prevenir en el que no ha consumido pornografía, pero también tratar al que está consumiendo y al que tiene como una lucha allí, ¿no? Con el asunto. Esto, pues quiero aprovechar para decirles que está a la orden de ustedes cuando se necesite. Digamos que para contar como con un escenario más completo, pues deberíamos hablar de estos 4 principios. Hoy vamos a hablar del primero, así como a grandes rasgos, pues lo vamos a hacer muy por encima, pero aprovechar y decirles que estamos a disposición de ustedes sin ningún problema. Si se pueden hacer otras charlas con respecto a estos 4 puntos, pues lo hacemos, o sea, buscamos el espacio, buscamos el tiempo y hablamos de estas cuatro áreas, ¿no? La primera tiene que ver con el daño físico, social y relacional que causa la pornografía. Eso es lo que vamos a hablar hoy. El segundo tiene que ver con todo ese mundo emocional que es la base del desarrollo de las adicciones. El tercero tiene que ver con la cuestión de la identidad y el cuarto le pusimos en la adicción se entra solo, pero de ella se sale acompañado. Es una frase de Iker Arroyo, no sé si lo conocen, es un pastor de jóvenes español que trata el tema también de la pornografía. Y son, digamos, como los pasos, un paso a paso, ¿no? De cómo librar esta batalla, pero en compañía de otras personas. Por eso de eso se sale acompañado. ¿Vale? Entonces, miremos ese primer principio, la pornografía es fake, pero sus daños son muy reales. Todo lo que se ve en la pornografía es falso, pero los daños que causa la pornografía son bastante reales. Ahora, lo que les decía al principio es que la gran dificultad que encontramos cuando hablamos del tema es la vergüenza. Y con la vergüenza viene el silencio. Callar y silenciar las preguntas que uno tiene, las inquietudes, las cuestiones, es bastante peligroso. Entonces, eso mismo hace pues difícil hablar sobre el tema, ¿listo? Entonces, ¿por qué hablar de esto si es tan incómodo? Entonces, quería mostrarles unas cifras de las que se habla al interior de la iglesia con respecto al consumo de pornografía. Se tiene calculado que 7 de cada 10 hombres, que es como un 68% más o menos, al interior de la iglesia está consumiendo o consumen pornografía. Un 33% de las mujeres, 3 de cada 10 más o menos,
son consumidoras también de pornografía. Y en los jóvenes es digamos que es una cifra bastante alta. Tenemos 8 de cada 10 muchachos entre los 18 y los 24 años que están consumiendo pornografía. Ahora, entonces les comentaba que en ese porcentaje el 76% de los jóvenes está entre los 18 y los 24 años, pero eso se puede ampliar, ¿no? Ahorita la estadística está que el consumo, o digamos que el primer contacto de una persona con la pornografía está más o menos entre los 8 y los 11 años de edad. O sea que esto, digamos que solo abarca un rango de edad un poco limitado, ¿no? En términos del pastorado, pues, de los líderes, el 50% se calcula, pues, que consumen pornografía. Y todo el consumo de pornografía está relacionado con al menos el 60% de los divorcios al interior de las iglesias. Bien, entonces digamos que es una problemática a nivel de iglesia completamente, y por eso hay que hablar del tema, por eso hay que hablar del asunto. Pero pues nos hemos dado cuenta también que a nivel pues de iglesia, con mayor razón hay mucha vergüenza, ¿no? Y hay mucho silencio alrededor de esto, y nos hemos encontrado con eso al hablar digamos, al pedir oportunidades en iglesias, ¿no? De eso no se habla, de eso se habla poco, bueno, es un poco complejo. Pero la problemática es real, ¿no? Está lejos de ser una ficción, es real, y por eso hay que hablarlo. Ahora, ¿por qué hablar de eso si es tan incómodo? Porque tiene un potencial de daño que va en 3 dimensiones, ¿no? Que es la física, la relacional y la social. Es básicamente eso de lo que quiero que hablemos esta tarde. A nivel físico, el daño es mayormente cerebral. El alto consumo de pornografía comienza a dañar el cerebro en su funcionamiento normal, como Dios lo creó que fuera ese funcionamiento. Y allí es donde, digamos, se desata o se le da inicio a la adicción. Es ahí en la manera como el cerebro comienza a funcionar. Y eso hay que entenderlo. Esta información sirve mucho para prevenir, para trabajar en términos de prevención, pero también para trabajar en términos de recuperación, ¿no? De restauración de la persona. En mi historia, cuando comencé a entender todo lo que causa, todo el daño en esta parte cerebral, uno comienza a entender muchas cosas. Entonces, algo que quiero que entendamos es cómo funciona el cerebro cuando se presenta un estímulo como el de la pornografía, por ejemplo. El cerebro está creado para, digamos, producir un neurotransmisor que se llama la dopamina. La dopamina del cerebro la produce cuando hay una sensación de placer. Y es algo natural, porque también nos hacen la pregunta, entonces la dopamina es mala. No, la dopamina no es mala. La dopamina es algo natural que el cuerpo produce, el cerebro produce, y que tiene que producir. La dopamina está relacionada con todo lo que nos genera placer. Entonces, por ejemplo, dormir es placentero. Ahí el cerebro está produciendo dopamina. Comer es placentero. Ahí el cerebro produce dopamina. Tener relaciones sexuales es placentero. El cerebro produce dopamina. O sea, es normal que se produzca la dopamina. La dopamina se produce también es lo que nos hace perseguir nuestros sueños, por ejemplo, perseguir nuestras metas, llevar a cabo proyectos, salir adelante, superar ciertas situaciones. En todo eso está relacionada la dopamina. Y es muy fácil uno podría hacer un ejercicio, y es un ejercicio que hacemos en los salones de clase, y es decirle a la gente, bueno, cierren los ojos un momento y piensen en algo que les resulte placentero, no sé, piensen en su comida favorita, o piense en su deporte favorito, o piense en la persona que le gusta. En ese momento el cerebro está produciendo dopamina. ¿Qué es lo que pasa? Ahí pasan 2 cosas. Primero, que no nos damos cuenta físicamente del chorro de dopamina que está produciendo el cerebro. Y pues eso, bueno, digamos que pues, no es que
debiéramos sentirla, pues porque pues para nada, pero no nos damos cuenta de que eso está pasando en nuestro cerebro. Es lo mismo con la pornografía. Cuando uno está consumiendo pornografía, uno no se da cuenta de lo que está pasando en su cerebro, pero está pasando. Y lo segundo que pasa es que se produce dopamina a unos niveles normales, a unos niveles naturales. Cuando uno consume pornografía, muchachos, la producción de dopamina se da a unos niveles que no son normales y que no son naturales. Son unas descargas de dopamina para las cuales el cerebro no está preparado, no está diseñado. Y ahí es donde comienzan a venir los problemas. ¿Por qué? Porque de tanto ver pornografía, 1, 2, 3, 4 veces, y así a lo largo de los días, a lo largo de las semanas, de los meses, de los años, en las neuronas comienza a presentarse un daño, y es que las neuronas comienzan a no ser capaces de transmitir o transportar la misma cantidad de dopamina. Y ahí es donde comienza la adicción y es donde comienza el daño cerebral. ¿A qué me refiero? Llega un momento del consumo en que uno ya no siente el mismo placer. Me pasó a mí, yo comencé, para contarles un poco de mi historia, yo comencé viendo mujeres desnudas en internet. Solo mujeres desnudas. Y para mí eso era placentero. ¿Listo? Pero al cabo de, no sé, un tiempo, ya eso me pareció aburrido. ¿Qué quiere decir eso en términos de lo que estamos hablando? Las neuronas ya comenzaron a no ser capaces de pasar la misma cantidad de dopamina una a la otra, pero el cerebro quiere más estimulación. Entonces, ¿qué exige el cerebro? Más dopamina. ¿Cuál es la manera de producir más dopamina? Ver algo más fuerte. Pues ya las mujeres desnudas no son suficientes, entonces ya pasamos a las relaciones sexuales. Entonces ya comencé a ver cosas más crudas, cosas más fuertes. Entonces los niveles de dopamina suben y el cerebro obtiene el placer que quiere. Pero al cabo de un tiempo se aburre, es como si el cerebro se aburriera de esa estimulación. Entonces necesita algo más fuerte, algo más intenso. Entonces uno comienza a ver cosas más fuertes y más crudas. Ese es el inicio de la adicción. Es lo que llaman los entendidos en el tema, que uno llegó a una zona de tolerancia. Y eso funciona igual para todas las adicciones. Cuando un muchacho comienza a consumir marihuana, llega un momento en que el cerebro se cansa de la marihuana y le pide algo más fuerte. Entonces ahí es donde comienza a meterle sustancias más fuertes al organismo. ¿Para qué? Para subir otra vez las cantidades de dopamina, que ya el cerebro está comenzando a agotarse, a perder la capacidad de transmitir esas mismas cantidades. Entonces comienza a haber un daño cerebral. Y ahí es donde uno comienza a hundirse y a hundirse y a hundirse cada vez más en la adicción. Pues volviendo al tema de la pornografía, hay personas que comienzan a ver cosas más crudas, ¿no? Entonces ya digamos que la relación sexual entre una pareja ya no es lo mismo, ya no le satisface igual, entonces empieza a ver grupos, ya comienza a ver pornografía homosexual, por ejemplo, porque es más crudo, entonces le genera más dopamina y genera más placer. Comienza a ver, por ejemplo, ya las parafilias, ¿no? Entonces la pedofilia, que es las relaciones sexuales con niños, la zoofilia, relaciones sexuales con los animales, se va volviendo cada vez más crudo lo que consume la persona. Entonces uno escucha a personas que están en recuperación que dicen, yo nunca me imaginé llegar a esos niveles. Nunca pensé que yo llegaría a esos niveles. ¿Y por qué llego a esos niveles? Precisamente porque ya ha habido un daño cerebral y el mismo cerebro te comienza a llevar a esas instancias. ¿Listo? Ese es el asunto con la dopamina y con los chorros de dopamina que produce esta clase de excitación que no son normales y no son naturales. Entonces, digamos que ahí hay un primer daño a nivel cerebral y el inicio de la adicción, ¿no? Ya lo sabemos. Ese es el inicio de la adicción, es el inicio de la esclavitud a ese tipo de contenidos. Pero hay otro daño que es cerebral también, y es el que tiene que ver con los frenos. Dios nos ha dado en el cerebro unos frenos que son naturales.
y nos podemos quedar sin frenos. La mejor analogía es la del auto, la del carro. ¿Cuáles son esos frenos? A nivel cerebral es el lóbulo frontal o lóbulo prefrontal. Ese lóbulo frontal es el encargado en el cerebro de controlar nuestra manera de vivir, el placer en la vida. Es el que, literalmente, es el que nos frena, es el que nos mantiene conectados con la realidad. En los niños chiquitos, ese lóbulo frontal se está desarrollando. Entonces ustedes ven por qué los niños son puro deseo. Los niños son puro deseo y les cuesta trabajo el autocontrol. No lo conocen. Uno como papá tiene que entrar a poner límites, porque una vida sin límites en el niño pues, lo mata. Lo mata. O sea, el niño quiere tirarse a la piscina. ¿Por qué? Porque ese es su deseo. Su lóbulo frontal no está desarrollado, entonces él no sabe controlarse. Si no hay nadie que le ponga un límite, el chino se tira a la piscina y se ahoga. Lo mismo sucede con la estufa, lo mismo sucede con con el tomacorriente, se electrocuta. Bueno, ¿por qué? Porque el niño quiere, en su deseo de explorar, es solo deseo. Ahora, cuando uno comienza a consumir pornografía durante mucho tiempo, uno termina siendo un adulto, pero niño. En realidad uno es como un niño. ¿Por qué? Porque uno es puro deseo. Se le fueron los frenos, se te atrofiaron los frenos. Eres como un carro sin frenos, guiado e impulsado solo por el deseo. Ahora, un adulto, que un niño viva así, bueno, pues están en su etapa de formación y para eso tiene a sus papás para que le ayuden a controlarse, a enseñarle, a ponerle límites. Pero un adulto, por favor, un adulto que ya digamos casado, que no tenga límites, que no tenga esa capacidad de autocontrol, pues grave, es muy grave porque ya las cosas que vive un adulto son a otro precio completamente diferente. Entonces, es cuando encontramos hombres casados que no se pueden aguantar ver a una mujer atractiva en la calle porque ya se le están insinuando, porque le están coqueteando o porque incluso ya están llegando a tener relaciones por fuera del matrimonio. Porque no puede controlar. ¿Y por qué no puede controlar? Ah, bueno, pues porque hay un daño en su parte física cerebral ocasionada por el altísimo consumo de pornografía. Entonces, fíjense, se los digo muchachos, es un privilegio estarles diciendo esto, porque uno cuando está de la edad de ustedes, pues uno no conoce todo esto y uno comienza a tomar decisiones sin tener en cuenta mucho las consecuencias que puedan venir a futuro. Les estoy diciendo en qué escenarios se pueden encontrar si se continúa, digamos, en un consumo de pornografía. Eso es un escenario en el que tú te puedes encontrar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vivimos a diario? Vivimos algo así, ¿no es cierto? Y digamos que este sería el ideal. Lo están viendo en pantalla, espero que lo estén viendo. El deseo, ¿sí? Pero a la misma altura está el autocontrol, ¿no? O sea, digamos que siempre hay ese enfrentamiento, y ahí entra la ética, entra la moral también, ¿no? Mis deseos, pero mis deseos tienen que estar controlados por algo, ¿sí? Dios nos dio unas leyes para ayudarnos a controlarnos, Dios nos da su espíritu para ayudarnos a controlarnos, y tenemos que ejercer ese autocontrol. Entonces, digamos que hay una confrontación, y en la imagen que estamos viendo, hay una confrontación equilibrada de alguna manera, ¿no? Porque el deseo a veces se nos planta firme, el deseo a veces no es que yo quiero esto, y hay una lucha complicada. Yo no sé si ustedes lo han vivido, yo lo he vivido muchas veces. Pero cuando esta misma situación en la que hay una confrontación entre el deseo y el autocontrol, se puede ver de esta otra manera como lo vemos en esta imagen. El autocontrol completamente raquítico al lado de un deseo bastante fuerte y engordado de tanto que uno ha cedido ante esos deseos, ¿no? Y me parece muy impactante esta imagen, aparte que me parece muy graciosa, pues porque el flaquito de Querer, pues la gran cosa al lado de semejante mastodonte, porque así muchas veces uno se siente en ese autocontrol, ¿no? Ah, no, yo controlo mi pecado, ¿no? Yo administro, a mí eso no me ha dominado, a mí no me dominan las ganas de ver pornografía,
a mí no me domina, yo controlo la droga, yo controlo el cigarrillo, yo soy muy autocontrolado y resulta que el deseo está así como esta semana ahí enfrente de ese otro flaquito. Y a la larga es una mentira, o sea, a la larga el deseo te domina, el deseo te domina. ¿Por qué? Porque estamos ya tan vencidos por la adicción que es puro cuento, no somos capaces de aguantar. ¿Listo? Entonces, a eso es a lo que no hay que llegar. A eso es a lo que no hay que llegar. Digamos que lo que debemos formar es esto que está acá, ¿no? Acá sí, con la mirada y todo eso, man. ¿Qué pasa entonces? Que somos puro deseo sin autocontrol. Pues, aunque sabemos lo que es sabio hacer, no lo hacemos. Tomamos decisiones equivocadas, como por ejemplo exponernos a la tentación de maneras muy ingenuas. Por ejemplo, me pasaba a mí y fue una regla que tocó poner aquí en el hogar y es no ver televisión a altas horas de la noche. ¿Por qué? Porque yo sé, a ver, yo sé que a altas horas de la noche los canales que hay en la televisión comienzan a dar cosas que son mayormente para adultos, ¿sí? Entonces, ver televisión a esas horas es exponerse a la tentación. Uno no sabe en ese estar canaleando, pasando los canales, uno no sabe con qué se va a encontrar. Y de pronto se encuentra justo, porque así sucede, justo con la escena sexual de una película cualquiera. Y allí quedaste expuesto a la tentación. Y tú sabías que a esa hora no debías ver televisión, que es arriesgado, pero ahí. ¿Por qué? No hay autocontrol, ¿ya? Comienza uno a tomar decisiones equivocadas. ¿Qué otra consecuencia? Uno no mide las consecuencias, entonces uno empieza a gastar dinero que no tiene para poder consumir o involucrar a otros en el consumo. No estoy viendo las consecuencias, porque es como, chicos, es como si uno se desconectara de la realidad. Eso es más o menos, es puro deseo, me desconecto de la realidad, entonces no mido consecuencias, de mostrarle a un amiguito mío, mira tan bacano lo que estoy mirando en el teléfono, y le muestro ahí el pantallazo de la pornografía. Y entonces ya estoy involucrando a otro que nada tenía que ver con el asunto, ya lo estoy involucrando a él. Que entre otras cosas eso está catalogado como abuso sexual, ¿no? Mostrar pornografía a otra persona, a un menor de edad, es abusar sexualmente de ese muchacho. Y uno a veces uno lo puede hacer ingenuamente, pero ¿por qué? Porque está desconectado del asunto. O ignorar las normas sociales, ¿no? Entonces ya es gente que se vuelve exhibicionista, ya quiere tener relaciones sexuales en lugares públicos o desnudarse, mostrar sus partes íntimas en lugares públicos o consumir en lugares públicos también. Entonces son, por ejemplo, eh, he tenido estudiantes en Libres en Cristo que me dicen, sí, mira, no, pues, mi problema de consumo está en el celular y yo estoy en mi trabajo y me meto al baño a consumir pornografía en el baño. El baño es un lugar público, pero te estás metiendo al baño a consumir pornografía en tu trabajo. O se meten a un café internet a consumir. Supe la historia de un compañero también del ministerio que dentro de su testimonio él cuenta que un día se metió a un café internet y se quedó sin plata. Se le pasó el tiempo, se le pasó el tiempo, se le pasó el tiempo y cuando ya tenía que pagar ya no tenía plata para pagar todo lo que había estado consumiendo pornografía en ese sitio. Y le tocó llamar al cuñado o algo así para que fuera a rescatarlo. Entonces fíjense que es estar desconectado de la realidad, o sea, te fuiste, te desconectaste, el deseo fue tan poderoso y te gobierna tanto que te desconectaste de la realidad, de las consecuencias que esto te puede traer en tu vida personal. Bien, ese es un daño tremendo y fíjense que es a nivel cerebral. Yo lo que les digo a los muchachos es, chicos, cada vez que se sienten enfrente de la pantalla a consumir pornografía, si es que lo hacen, piensen, ustedes ya saben lo que está sucediendo a nivel de su cerebro, ya lo saben, sean conscientes de eso porque no está pasando nada diferente a lo que les estoy diciendo. Y es algo con lo que van a tener que lidiar más adelante si continúan tomando esas decisiones. ¿Listo? Pasemos a nivel relacional. Eso es muy por encima, faltan otras cosas a nivel cerebral, pero bueno, el tiempo es corto. Miremos a nivel relacional qué es lo que sucede, porque también hay una afección a nivel relacional. La pornografía daña la mente. ¿Listo?
¿Por qué es importante hablar de eso? Porque muchas personas me dicen, no, listo, mira, pues yo he consumido pornografía, pero no soy adicto a la pornografía, o sea, no tengo una dependencia, no he desarrollado la compulsión sobre el tema del consumo de la pornografía y la masturbación. Y pues ya, ¿no? Se siente muy, muy chévere, muy bien. Y sí, puede pasar, ¿no? O sea, en efecto, el que consume pornografía no necesariamente se vuelve adicto a la pornografía. Es como el que toma trago no necesariamente se vuelve alcohólico. Y es otra parte de mi vida que yo les comento en las charlas, y es que mi primo y yo tomábamos juntos cuando éramos jóvenes. Y yo nunca tuve problemas de alcohol, pero él sí se volvió alcohólico, él tuvo su lucha con el alcoholismo. Yo veía pornografía, yo sabía que mi primo veía pornografía, él no tuvo nunca problemas con la pornografía, yo sí lo tuve. Entonces no quiere decir pues, que el que ve pornografía ya se volvió adicto, pues no. ¿Cuál es el asunto? Que no sabemos a qué nos vamos a quedar enganchados. Y ese es un asunto que hay que tener en cuenta. Ahora, digamos que la persona consume pornografía, pero no queda enganchada a la pornografía. Bueno, está bien, puede pasar. Pero la pornografía daña ciertos conceptos que afectan la manera como nos relacionamos con las personas. ¿A qué me refiero? La pornografía daña completamente en la mente del hombre el concepto de mujer. ¿Por qué? Porque la pornografía muestra un modelo de mujer que se excita con la violencia. 8 de cada 10 escenas de la pornografía son violentas hacia la mujer, ¿sí? Se muestra violencia hacia la mujer. Violencia, humillación, son escenas en las que se denigra a la mujer, no solamente a través de lo físico, maltrato físico, sino verbal y emocional. Pero ¿qué muestra la pornografía o qué vemos en esas escenas violentas? Que la mujer se excita. O sea, la mujer, lejos de negar, lejos de detener el asunto, se excita, se muestra excitada. Entonces, el hombre que ve pornografía puede que no sea adicto a la pornografía, pero está aprendiendo que la mujer se excita con la violencia. El chico que ve pornografía, que de pronto no queda enganchado a la pornografía, sí está aprendiendo que su sexualidad la debe expresar violentamente hacia la mujer. Y eso es tremendamente perjudicial para él como hombre a la hora de empezar a tener una relación sentimental con una mujer. Es un concepto que se daña, el concepto de mujer. ¿Qué otro concepto de mujer vemos en la pornografía? Que es un objeto sexual, que la mujer es un objeto de placer, que la mujer siempre está dispuesta a tener relaciones sexuales. Y es la mentira, es una de las mentiras de la pornografía, pues, con la que uno se encuentra cuando ya está casado, por ejemplo. Cuando yo traje todo esto a mi matrimonio, desafortunadamente, y yo tuve que enfrentarme con una realidad, y era que mi esposa no estaba siempre lista para tener relaciones sexuales. Y a mí me molestaba, y yo me enojaba. ¿Por qué? Porque para mí la mujer está lista siempre. ¿Por qué? Porque eso es lo que se ve en la pornografía. Las mujeres en la pornografía no se niegan a tener relaciones sexuales, siempre están listas. Y eso no sucede en la vida real. La mujer es más compleja que el hombre. El hombre tal vez siempre esté listo, pero la mujer no funciona así. La mujer es más compleja en ese sentido y así es. Y en esa complejidad es hermosa. Pero eso uno como hombre, uno tiene que verlo y tiene que entenderlo. Entonces, por eso digamos que en esos términos la pornografía está relacionada con el 60% de los divorcios. ¿Por qué? Porque el hombre no lo entiende. El hombre está esperando que su mujer siempre esté dispuesta a tener relaciones sexuales con él, y eso no es cierto. No es así. Entonces, ahí ya se daña, por ejemplo, ese concepto de mujer se daña. Y en la mujer que consume pornografía, el concepto de mujer también de sí misma se daña completamente. ¿Por qué? Porque ella asume que ella, como mujer, está para dar placer sexual a un hombre. Y no es cierto. Ella asume que lo único valioso o que ella es valiosa en la medida en que puede satisfacer sexualmente a un hombre. Y no es cierto, ese no es su valor.
Su valor no tiene nada que ver con eso. Pero eso lo aprende, por eso los pornógrafos, ellos saben que debido a que las nuevas generaciones están creciendo tan solas y saben que debido a que la pornografía es tan de fácil acceso, saben que la educación sexual está en manos de la pornografía. Ellos saben que están educando sexualmente a las nuevas generaciones. Ahora, ¿cómo las están educando sexualmente? Bueno, la chica que comienza a ver pornografía aprende educación sexual, aprende que lo único valioso que ella tiene para darle a un hombre es su cuerpo. Entonces yo me pregunto, a nivel relacional, ¿cómo afecta eso? Tremendo. Igual con el tema de compromiso, con el tema del sexo, que el sexo es igual a placer con violencia. Sí, en la pornografía uno comienza a ligar esas dos cosas, ¿no? El placer va ligado de la violencia y la violencia va ligado del placer. Y la mujer no se debe negar, antes debe mostrarse a favor, ¿no? Comienza también a manipularse los conceptos de belleza, de fidelidad y de masculinidad. Por ejemplo, en la pornografía, pues la fidelidad uno no la ve por ninguna parte. Antes promueven todo lo contrario. Se promueve más la infidelidad, ¿no? Los triángulos amorosos, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel relacional, eso nos está perjudicando, claro. O sea, la pornografía está produciendo hombres violentos, hombres sexualmente violentos. Y bueno, pues no sé, yo les digo también en las charlas, yo no quiero que mi hija se encuentre con un hombre así. Yo amo a mi hija y yo no quiero que mi hija se encuentre así, con un hombre así. Ahora está comprobado, han hecho estudios también, y está comprobado que se puede predecir las relaciones de abuso físico, de abuso sexual y de abuso emocional en el que puede entrar una chica, una adolescente, con base en las experiencias sexuales que ha tenido en Internet. Y lo han estudiado y han llegado a esa conclusión. O sea, que con base en las experiencias sexuales que una adolescente o una chica en su preadolescencia o adolescencia ha tenido en Internet a través, por ejemplo, de pornografía, a través de chats eróticos, a través de todas estas sitios de citas, etcétera, etcétera, se puede predecir que va a entrar en relaciones abusivas, en relaciones donde ella va a ser víctima de abuso físico, emocional o sexual. Entonces, fíjense cómo impacta. ¿Por qué? Porque lo que no hemos entendido de pronto en los muchachos es que esto nos está formando. Lo que consumimos nos está formando. Nos está formando. Entonces hay que tener cuidado. No solamente, muchachos, o sea, saquemos eso también de la pornografía. Ahorita hablemos del tema. Pero, ¿qué están escuchando? ¿Qué música escuchan? Porque eso los está formando. ¿Qué películas? ¿Qué novelas, si ven novelas? ¿Qué videos musicales? Todo eso nos está formando. Y eso, de alguna manera, está determinando un camino, un recorrido, ¿vale? Entonces, también valga la reflexión para ese tema. Sigamos, altera nuestra verdadera identidad. Y es otra cosa que nos afecta a nivel relacional, pero profundamente. Nosotros los que creemos en Dios tenemos una identidad dada por Cristo. ¿Listo? Y aquí al lado izquierdo está toda la lista de lo que la palabra dice que somos. Si nos quedamos cortos, dice otras cosas, pero digamos que es lo más relevante, ¿no es cierto? Pero cuando consumimos pornografía, cuando nos desarrollamos esa adicción a la pornografía, nuestra identidad es otra, y se los digo por mi propia experiencia, muchachos, pero también se los digo por la cantidad de estudiantes que he tenido la oportunidad de escuchar a lo largo de estos 5 años en el ministerio. Hay una lección en el curso que tiene Libres en Cristo que le pide al estudiante que enumere las etiquetas que han definido su identidad durante este tiempo. Y la lista que les voy a mostrar no es mi lista, es la lista de ellos. Es una lista real. Yo no me inventé nada de lo que van a leer allí, pero es real. La lista es esta, quiero que la leamos. Esta es la lista. O sea, ellos han dicho que se identifican más que con lo que dice la Biblia que son,
se identifican más con esta lista, ¿no? Sucio, impío, mal esposo, hipócrita, inestable, adúltero, falso, doble cara, homosexual, pervertido, derrotado, emocionalmente inestable, lujurioso, fornicario, adicto, enfermo, incapaz, traidor, desgracia, débil, masturbador, compulsivo, inútil, esclavo. O sea, yo me pregunto, ¿qué clase de relaciones voy a tener yo conmigo mismo, con Dios, con mi esposa, con mis hijos, con mis vecinos, con mis jefes, con mis compañeros de trabajo, con mis hermanos en la iglesia, si yo considero que soy todas estas cosas? O dos o tres cosas de estas que igual son tremendamente destructivas. ¿Cómo esto va a afectar mi manera de relacionarme con los demás? Créanme, chicos, el efecto del daño es tremendamente profundo en las relaciones. Yo no me puedo relacionar honestamente con las demás personas si yo considero que soy un enfermo, un incapaz, no sé, un inútil. Digamos, hablando, por ejemplo, del llamado que Dios tenga para mí. Dios tiene un llamado para mí, pero si yo creo en lo más profundo de mi corazón que soy un inútil y encima de eso le añado que soy sucio y que soy emocionalmente inestable y que soy un lujurioso, o sea, yo no voy a llegar lejos. Ahora, ¿cómo afecta esto en la relación con mi esposa? No, terrible. Entonces, a nivel relacional, estamos produciendo una generación o estamos viendo o presenciando una generación que tiene una identidad que lejos de ser la identidad que Dios quiere para esa generación, es una identidad totalmente alterada, ¿no? Por eso decimos, altera la verdadera identidad, porque eso no es lo que es uno, pero uno se traga este cuento. Porque claro, ahí ya podemos también hablar del diablo, ¿no? El diablo viene y te empieza a dar con toda y a susurrarte esto cada vez que puede. ¿Por qué? Porque él sabe el tremendo poder que hay en la identidad, que sería tema pues de otro espacio. Y a nivel social, para que no nos demoremos tanto, a nivel social, los estudios dicen que el consumo de pornografía aumenta la probabilidad de infidelidad marital en un 300%. La foto me parece muy significativa. Recuerden que el adulterio no solamente es físico, sino el desear a alguien en su corazón ya es adulterar. He tenido estudiantes que me han dicho, mira, para yo poder estar sexualmente con mi esposa tengo que pensar en pornografía para poder excitarme y ser capaz de responder en la relación sexual. Pues está en medio del adulterio, porque no está pensando en su esposa, está pensando en otras mujeres. O sea, ahí ya hay una infidelidad. Y pues está relacionado con el 60% de los divorcios, como ya lo hemos dicho. Ahora, ¿cómo afecta esto a la sociedad? Bueno, pues son niños que están creciendo sin un papá o sin una mamá. ¿Qué efecto tiene eso en la sociedad? Pues un efecto totalmente negativo. ¿Por qué? Porque son niños que van a crecer con un vacío paternal o maternal que más adelante van a buscar llenar ese vacío con otras cosas. Sea con hombres, sea con mujeres, sea con sustancias, sea con pornografía, sea con lo que sea, pero son niños que están creciendo con un vacío tremendo. O sea, el divorcio en realidad es algo tremendamente destructivo. Entonces, ¿cómo afecta a la sociedad? Pues lo está afectando. Y otra parte es que las estadísticas indican que los jóvenes consumidores de pornografía inician más rápido su vida sexual. Está comprobado. Sin protección. Recuerden que ¿qué recibieron en sus clases de educación sexual? Que el sexo se vive mejor sin protección. Eso es lo que uno ve en la pornografía. Y con más parejas sexuales. ¿Qué vieron en sus clases de educación sexual? Que es mejor tener varias parejas sexuales. En la variedad está el placer. Entonces hay algo que tiene que ver con el daño cerebral también, o que tiene que ver con el cerebro. Y es que el chico que ve pornografía tarde o temprano va a buscar repetir
o poner en práctica lo que vio en la pornografía. Es algo científico también, tiene que ver con las neuronas espejo. ¿Qué son las neuronas espejo? Son las neuronas encargadas del aprendizaje. Abundan en un cerebro, en el cerebro de un niño o de un joven. ¿Por qué? Porque está en la época de aprender. ¿Qué hacen las neuronas espejo? Las neuronas espejo lo que hacen es tomar la información y repetir la información. ¿Sí? Ese es el proceso de aprendizaje. Yo veo, observo, aprendo y repito en la práctica. Bien, pues funciona también para la pornografía. Entonces hay un hecho científico también detrás de eso, detrás de este comportamiento al que han llegado a la conclusión en diferentes estudios. Está comprobado que los chicos inician su vida sexual más rápido. Ahora, ¿cómo eso daña a la sociedad? Bueno, pues es un chico que está iniciando su vida sexual en una edad que no le corresponde, entonces vienen los a destiempo, los embarazos que no es el momento, y entonces, bueno, eso tiene una serie de consecuencias, ¿no? También está los chicos que pues no se aguantan en ese desconectarse de la realidad y abusan sexualmente de otras, pues de las mujeres, ¿no? Y hay casos por montones de abuso sexual en donde pues la persona no pudo aguantarse, no tuvo el autocontrol. ¿Por qué? Porque ya tiene un daño a nivel cerebral. Entonces, ¿hay un daño a nivel social? Por supuesto que lo hay. Bien. Listo, muchachos. Quería dejarles estos recursos. Son páginas que yo visito mucho. La primera es una organización en Estados Unidos. Pues sus artículos son en inglés, pero el traductor de Google es muy bueno. Y hay mucha información allí en ellos. Es muy buena página. Libres en Cristo, pues el ministerio al que pertenecemos David y yo. La tercera página es la página que yo abrí, Intervención. Hay algunos artículos allí en el blog. Y bueno, ahí también por ahí llegan al Facebook, donde hay bastantes recursos también. Y les recomiendo una enseñanza de Itiel Arroyo que se llama Desenmascarando a la Madame, que tiene que ver específicamente 100% con el tema de la pornografía. Muy buena charla la que él da. Entonces, pues recomendable. Y nada, o sea, reiterar un poco la invitación que les hacía al principio. Me encantaría que pudiéramos profundizar sobre estos temas, sobre estos 4 temas, no solamente a nivel físico, los daños, sino también todo lo que tiene que ver con la parte emocional, todo lo que tiene que ver con la identidad, y sobre todo el cuarto punto, que es el de pedir ayuda, ¿no? Es todo un material. Las charlas se pueden organizar pues con el tiempo que ustedes consideren, pero decirles que está la orden allí, ¿no? Estamos a la orden para seguir tocando el tema, para seguir abordando el tema, cuando ustedes lo dispongan. O sea, sin ningún problema, David, me avisas y lo hacemos de una, ¿listo? Y ahí están mis datos de contacto. Cualquier cosa también, muchachos, cualquier pregunta, ahí está el correo de intervención. Es otra manera, pues, de que ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros. Y cualquier duda, pues, de una. O sea, no tenemos ningún problema tampoco. ¿Listo?